Nuestro punto de partida para poder analizar las 7 soluciones de este interesante ejercicio de geometría es completar los datos en este gráfico. Nos dicen que se trata de un triángulo ABC en el cual la medida del lado AB es igual a la medida del lado BC, o sea que esos trazos son congruentes. Lo denotamos de la siguiente manera. Nos dice además que la medida del ángulo ABC es 84 grados. Ahí está. Además nos dice que en el interior de dicho triángulo se ubica un punto D, de modo tal que el ángulo DCA mide 30 grados y el ángulo DAC mide 12 grados. Ahí está. Con ello nos piden determinar la medida del ángulo ADB, esta medida angular X. Muy bien, ahora ya tenemos todos nuestros datos en ese gráfico. Con ello ya podemos empezar a ver las 7 soluciones distintas. Veamos. El punto de partida en cada uno de los casos debe ser completar las medidas angulares. Fíjate que si tenemos un triángulo de tipo isósceles en el cual el ángulo generado entre dichos trazos congruentes es de 84 grados, entonces las otras medidas angulares deberán ser iguales a 180 menos 84, todo ello sobre 2, o sea que cada una de las medidas angulares debe ser 48 grados. En cuyo caso tendremos aquí, si ya se cuenta con un ángulo de 12 grados, en consecuencia esta medida angular debe ser la diferencia, o sea, 36 grados. Para el otro caso lo mismo, tengo 30 grados, aquí deberé completar con 18 grados. Ahora sí, noto que tengo un ángulo de 30 grados y este ángulo hace referencia al empleo del circuncentro. ¿Por qué razón? Porque se va a duplicar para generar un triángulo equilátero. Sabiendo es que el doble es 60, ¿no? Fíjate, recuerda que si tienes un ángulo inscrito en la circunferencia, tal como en este caso un alfa, entonces el arco generado medirá el doble, o sea, en este caso 2 alfa. Y en consecuencia el ángulo central referente a este arco medirá también 2 alfa, ¿cierto? Aquí está el caso del ángulo duplicado. ¿Y para qué nos sirve ello? Pues si tenemos un triángulo, en este caso obtusángulo, tal como el ADC, ¿de acuerdo? Ubicamos el circuncentro y sabido es que desde ese circuncentro tendremos los trazos de los radios a cada uno de los vértices de ese triángulo en cuestión. ¿Y qué cosa nos favorece aquí? Sabido es que si este ángulo es 30 grados, el arco generado en la circunferencia debe ser 60 grados. En consecuencia, el ángulo central deberá ser también 60 grados. ¿Y eso en qué te beneficia? Ahora puedes notar que este triángulo ADO es de tipo equilátero. Fíjate, trazo congruente, 60, trazo congruente. Entonces, por aquí, AD también podrías afirmar que debe ser ese trazo congruente, ¿no? Por lo tanto, dirás aquí, el triángulo AOD es equilátero. Muy bien, listo. Ubicamos entonces el circuncentro de este triángulo ADC. Aquí está. Tentativamente este será el punto O. De O podemos trazar entonces OA, OD y OC. Muy bien, fíjate que estos trazos son congruentes, ¿no? Entonces por aquí diremos que pasará una circunferencia por estos puntos, ¿no? Esa circunferencia tentativa se ubicará de la siguiente forma. Muy bien, fíjate que si aquí tienes un ángulo de 30 grados, entonces el arco AD medirá 60 grados. En consecuencia, el ángulo central AOD medirá también
60 grados. Y aquí pues se habrá generado el triángulo equilátero, ¿no? Podemos afirmar entonces que AOD, ese triángulo es equilátero. Entonces simbolizamos a AD también de color amarillo. Fíjate ahora, completando las medidas angulares 60, esta medida angular también será 60 y por aquí también 60 grados, pero ya contamos con 12 grados. En consecuencia, esta medida angular será 48 grados. Muy bien. Fíjate el triángulo AOC. Tienes trazos congruentes, entonces si aquí figura un ángulo de 48 grados, entonces por aquí también debe figurar el ángulo 48 grados, puesto que ese triángulo es isósceles. Muy bien, ahora sí, fíjate 48 y 48 también en esta zona. Vamos a probar que el triángulo AOC y el triángulo ABC son congruentes. Fíjate, si a AC lo denoto con serruchito tres dientes, podré decir 48, serruchito tres dientes, 48. En el otro triángulo, en AOC, tendré 48, serruchito tres dientes y 48. En consecuencia, podré afirmar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo AOC. ¿Cierto? Muy bien. Entonces digo, si opuesto a los 48 en la parte superior tenemos el símbolo de bolita, entonces en la parte inferior, en el otro triángulo, opuesto a los 48, también tendremos el símbolo de bolita. Y dado que tanto OA como OD y OC son radios, entonces OD también medirá bolita. Puesto que AOD es un triángulo equilátero, entonces AD también medirá bolita. Fíjate ahora en este triángulo BAD. Cierto que se trata de un triángulo isósceles, fíjate, en BA bolita, en DA también bolita. Entonces podremos afirmar que esta medida angular X se replicará aquí, ¿cierto? ADD también medirá X. ¿Y cuál será la ecuación en este triangulito? X más 36, eso será igual a 180 grados. Diremos entonces X más 36, eso será igual a 180 grados. Tendremos entonces 2x igual a la diferencia, esto es 144 grados, por lo tanto, x será igual a 72 grados. Y esta es pues la medida angular de ADV. Pasamos a la siguiente forma. Para la segunda forma de solución deberemos recordar lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos un triángulo isósceles, como en este caso el triángulo ABC? Si nosotros construimos un nuevo triángulo isósceles tomando como una base común a AC, entonces sucederá lo siguiente, fíjate. Que al unir los puntos, en este caso B con este punto, vamos a denotarlo con un P. Entonces BP va a formar parte de la bisectriz. ¿Y por qué razón? Vamos a probar ello, ¿ya? Fíjate en lo siguiente. ¿Qué pasa si esta medida angular original era un beta? Por aquí, al ser triángulo isósceles, también será un beta. Si este nuevo triángulo APC, que dicho sea de paso, por criterio estamos considerando como un isósceles, entonces esta medida angular vamos a considerarla tal como un omega. Aquí también en PCA corresponderá a un omega. En consecuencia, por diferencia angular, esto será beta menos omega y aquí también corresponderá beta menos omega. Fíjate en este triángulo PAB y PCB. Tienes serruchito, beta menos omega, bolita. Por aquí, serruchito,
beta menos omega, bolita. En consecuencia, este par de triangulitos serán congruentes, ¿no? El triángulo que estoy sombreando en blanco y el triángulo que sombrearé en naranja. Y al ser congruentes puedo afirmar que opuesto a serruchito puedo considerar un phi. En el otro triángulo debería ocurrir lo mismo. Opuesto a serruchito también esta medida angular debe ser phi. Ahí estamos probando pues que este trazo en verde, VP, será parte de la bisectriz. Muy bien. Eso es precisamente lo que vamos a utilizar aquí en esta segunda forma. Fíjate que si tenemos un ángulo de 12 y por aquí 30 grados, sumados nos da 42. Y 42 es la mitad de 84, o sea que generando una bisectriz vamos a tener una partición de 42 grados por aquí. Entonces, vamos a ello. Prolongaremos CD de modo tal que busquemos formar un triángulo de tipo isósceles. Si esta medida angular es de 30 grados, ubicaremos aquí en esta prolongación un punto tal como el P, de modo tal que PC y PA tengan la misma medida. En consecuencia, si nosotros consideramos a PC congruente con PA, entonces si esta medida angular es 30, por aquí también debe figurar una medida angular de 30 grados. Ya tenemos 12 grados, en consecuencia esta medida angular será de 18 grados. Y en nuestro punto anterior vimos que esta medida angular era de 48 grados. Aquí ya tenemos 30 grados, en consecuencia esta medida angular será de 18 grados también. Ya tenemos el punto P, ahora sí podemos unir B con P y asegurar que ese trazo es parte de la bisectriz, o sea que esta medida angular será 42 grados y por aquí también 42 grados. Completamos medidas angulares, 18, 42, esta medida angular debe ser 120 grados. Fíjate aquí, 18, por aquí, por ángulo externo tendremos 12 más 30, esto es 42 grados. En consecuencia tendremos 18, 42, esta medida angular vuelve a ser 120 grados. Fíjate aquí, en este par de triángulos generados, 18 barra verde, 120. En el otro triángulo, 18 barra verde, 120. En consecuencia, este par de triángulos serán congruentes. Puedo afirmar entonces que el triángulo APB será congruente con el triángulo APD. Entonces podría afirmar que opuesto a 120, si aquí tengo un símbolo de bolita, opuesto al 120 en el otro triángulo también le corresponderá el símbolo de bolita. En consecuencia, ahí ya puedo afirmar que este triángulo BAD es de tipo isósceles. Como es de tipo isósceles, puedo afirmar que opuesto a bolita tengo X, opuesto a bolita, esta medida angular también deberá ser X. Y nuevamente me encuentro en el caso de un triángulo isósceles en el cual sus medidas de ángulos internos son X, X y por aquí 36 grados. En consecuencia diré que 2X más 36 grados, esto será igual a 180 grados. De aquí pues nuevamente tendré la expresión 2x es igual, por diferencia esto es 144 grados, en consecuencia x será igual a 72 grados. Nuevamente hemos llegado al mismo resultado. Veamos la tercera forma de solución. Sabido es que en este triángulo, que dicho sea de paso es isósceles, para completar las medidas angulares, puesto que esta medida angular es de 48, si ya contamos con 12 grados, esto será de 36 grados por aquí, y por aquí, para completar los 48 grados, esto es 18 grados. Muy bien,
Aquí notamos que tenemos un ángulo de 48 grados y que si le agregamos 12 grados tendremos un ángulo de 60 grados. Y precisamente aquí contamos con 12 grados, entonces vamos a ello. Si nosotros generamos un triángulo equilátero, tomando como referencia el lado AB, notaremos que esta medida angular será 60 grados, por aquí también 60 grados, y aquí está, ¿no? 36 más 12, 48 más estos 12 grados, ahí se completan los 60 grados. En consecuencia, ya que hemos tomado AB como referencia, entonces B, a este punto hay que llamarle un T, BT también medirá bolita, AT lo mismo. Muy bien. Ahora sí, fíjate que si nosotros generamos un triángulo, el triángulo TBC, ese triángulo será de tipo isósceles, puesto que tanto BT como BC tienen el símbolo de bolita, o sea, miden lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces por aquí cerramos T con C. Por aquí notamos que si esta medida angular es 60 grados, por diferencia, esta otra medida angular será 24 grados. Con lo cual ya podemos afirmar que el ángulo BCT y el ángulo BTC medirán 180 menos 24, todo ello entre 2. Esa medida angular será de 78 grados. Aquí ya contamos con 48 grados, entonces por diferencia, esta medida angular será de 30 grados, ¿no? 30 más 30, 60 más 18, 78 grados. Fíjate en el triángulo ADC y en el triángulo ATC. Tienes 12, un lado común, que lo denotaremos con serruchito cuatro dientes, y 30 grados. En el otro triángulo, 12, el lado común, serruchito cuatro dientes y 30 grados. Eso sugiere que esos dos triángulos sean congruentes. Podemos afirmar aquí que el triángulo ADC es congruente con el triángulo ATC. Entonces aquí podemos afirmar que opuesto a 30, si tenemos bolita, en el otro triángulo opuesto a 30 también tendremos el símbolo de bolita. Y ya aquí nuevamente podemos notar nuestro gráfico, este triángulo. Como aquí tenemos que BA y AD son trazos congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. Hemos llegado a la misma conclusión de ello. Si opuesto a bolita es X, nuevamente por aquí el paso previo. Opuesto a bolita también será X, con lo cual nuestra ecuación quedará 2X más 36. Esto será igual a 180 grados. Con lo cual tendremos 2x igual a 144 grados y en consecuencia x será igual a 72 grados. La misma respuesta. En la tercera forma de solución hemos utilizado el lado AB para poder formar un triángulo equilátero. Ahora vamos a emplear el lado BC. Fíjate, si nosotros utilizamos ese lado para poder generar ese triángulo equilátero en cuestión, puesto que el criterio era que si tenemos un ángulo de 48 grados, por aquí, para poder completar esas medidas angulares de 60 grados, por aquí deberemos contar con un ángulo de 12 grados, que casualmente es el que tenemos aquí también, ¿no? Ahí ya podemos afirmar que si este punto le vamos a denominar con un Z, entonces tendremos que el trazo ZC será paralelo a AD, 12 grados por aquí y por aquí también 12 grados. ¿Recuerdas? La propiedad de Z, ¿no? Muy bien. Entonces, como estamos generando ese triángulo equilátero, aquí podemos afirmar que este ángulo es 60 grados y por aquí también el ángulo ZBC será de 60 grados. En consecuencia, la medida del ángulo ABZ será la diferencia de 84 con 60. O sea, esto será
24 grados. Y puesto que AB era congruente con BC, aquí ya tenemos que por tratarse de un triángulo equilátero, BC, CZ y ZB tendrán la misma medida, ¿no? Lo simbolizamos de esa manera. Muy bien, fíjate aquí que si podemos generar un triángulo con los puntos A, B y Z, ese triángulo será de tipo isósceles. Generamos entonces ello. Y aquí nos damos cuenta que contamos con un ángulo de 24 grados. En consecuencia, los ángulos restantes, cuya medida es la misma, será de 180 menos 24, todo ello entre 2. 180 menos 24 es 156. Entre 2, eso será 78 por aquí y 78 grados en esta zona. Pero ya tenemos 48. En consecuencia, la diferencia o el restante será de 30 grados, ¿no? 30 más 12 más 36, ahí están los 78 grados. Y fíjate que aquí se vuelve a replicar el 30 grados. Entonces podemos afirmar que este trazo cumple con las propiedades de Z. Entonces podemos afirmar que DC y AZ son trazos paralelos. Lo simbolizamos así. Aquí ya teníamos en un paso previo que AD es paralelo a ZC. Entonces lo simbolizamos de este modo. Muy bien. Y ahora, ¿en qué tipo de gráfico se cumple que tenemos los lados opuestos paralelos? ¿Cierto que en un paralelogramo? Sí. En consecuencia podemos afirmar que AZ mide lo mismo que DC. Y además lo que nos interesa es que ZC mide lo mismo que AD. Si ZC está simbolizado con bolita, entonces AD también debe estar simbolizado con bolita. Y llegamos al punto en que DAB, ese triángulo es de tipo isósceles. En consecuencia, esta medida angular que nos solicitan hallar, ADB, será igual a esta medida angular ABD. O sea, por aquí un X nuevamente. Y nuevamente tendremos la ecuación X más X, o sea 2X más 36. Eso será igual a 180 grados. Desarrollando esa expresión ya sabemos que X es 180 menos 36, 144 entre 2, eso es 72 grados. Ya hemos utilizado el lado AB para la generación de un triángulo equilátero y lo mismo con el lado BC. Ahora vamos a utilizar el lado AC para dicho propósito. No te olvides que previamente hemos completado ya las medidas angulares que son fácilmente calculables. Ahora sí, puedo generar el triángulo equilátero en cuestión tomando AC como referencia. Por aquí puedo establecer el punto J, se me ocurre. Entonces, como punto de partida diré el triángulo AJC será de tipo equilátero. Y sabido es por el enunciado que el triángulo ABC es de tipo isósceles. ¿Te acuerdas qué es lo que sucedía cuando tienes dos triángulos de manera general isósceles, tomando como referencia una misma base? Pues al juntar o al unir los vértices, en este caso J con B, ese trazo formaba parte de la bisectriz, ¿cierto? Entonces, si el ángulo AJC mide 60 grados, en consecuencia AJB medirá lo mismo que BJC y ello será en cada caso 30 grados. Muy bien. Fíjate que además completando medidas angulares tenemos 12 más 36, esto es 48. ¿Cuánto nos falta para los 60 grados? Claro que sí, 12 grados. Lo mismo en esta zona, 48, ¿cuánto nos falta? 12 grados. Fíjate ahora en los triángulos ADC y ABJ. Voy a sombrearlo para que te des cuenta.
Esos triángulos son congruentes. ¿Por qué razón? Sabido es que el triángulo AJC es equilátero, ¿cierto? Entonces puedo establecer por aquí serruchito en AJ, serruchito en JC y serruchito en AC. Ahora fíjate, 30 serruchito 12 en el triángulo ABC y en el triángulo ABJ tendré 30 serruchito 12. Puedo afirmar entonces que el triángulo ADC es congruente con el triángulo, en este caso, ABJ. Muy bien, conociendo esto, ya puedo afirmar que si opuesto a 30 se ubica bolita, entonces en el otro caso también tendré que opuesto a 30 se ubica bolita. Lo simbolizaré como tal. Y ahora sí me doy cuenta que el triángulo VAD es isósceles, ¿no? Triángulo VAD isósceles. Entonces ahí puedo afirmar que si ADB mide X, entonces ABD también medirá X, ¿no? Opuesto a bolita X, opuesto a bolita también X. Y en ese triángulo ahora sí puedo afirmar que 2X más 36, eso será igual, 36 grados evidentemente, eso será igual a 180 grados. Nuevamente aquí tendré la expresión 2x igual a 180 menos 36, eso es 144, con lo cual x será 144 entre 2, eso es nuevamente por aquí 72 grados. Ya hemos utilizado cada uno de los lados del triángulo ABC para poder generar triángulos equiláteros. En esta ocasión, para esta sexta forma de solución, vamos a utilizar el lado AB para generar un nuevo triángulo equilátero, pero de modo externo. Fíjate, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es que vamos a tener un lado que sea congruente al lado BC y por ahí poder generar un nuevo triángulo isósceles. Vamos a ello entonces. Sabido es que como punto de partida ABC es isósceles, ¿cierto? Aquí es más, ya tenemos nuestros ángulos completados, ¿no? Muy bien, ahora sí, generando ese triángulo equilátero, a este punto le denotaremos con un punto T, se me ocurre. Entonces ya podemos afirmar que AB, BT y TA estén simbolizados con bolita. Esto es, esta medida angular será 60 grados, por aquí 60 grados y por aquí también 60 grados como punto de partida. Ahí está nuestro triángulo equilátero. Ahora sí, fíjate en toda esta medida angular. Tendremos 60 más 84. ¿Eso a cuánto es igual? Evidentemente 144 grados. Por aquí lo escribiré. Muy bien. Ahora, al generar el triángulo isósceles TBC, ¿sí? Notamos que si aquí tenemos 144 grados, entonces los ángulos restantes cuyas medidas son iguales será 180 menos 144, todo ello dividido entre 2. Esa expresión será 18 grados. Ahora sí, fíjate que aquí ya tenemos un 18 grados. En consecuencia, eso sugiere que T, D y C, esos puntos sean colineales, puesto que ahí se va a generar dicho triángulo isósceles, ¿no? Ahí está. Entonces por aquí ya tenemos en BCT el 18 grados y por aquí en BTC también ubicaremos 18 grados. Ahora sí, fíjate que por diferencia esta medida angular será 60 grados menos 18 grados, esto es 42 grados. Fíjate en esta parte, en ACD, en este triangulito, por ángulo externo, esta medida será 30 más 12, esto es 42 grados.
¿Y qué tipo de triángulo es DAT? Te das cuenta que por 42, 42, ese triángulo será isósceles. Digo, si opuesto a 42 se ubica bolita, entonces opuesto a 42 también se ubicará el símbolo de bolita. En este gráfico ya notamos nuevamente que DAD es un triángulo de tipo isósceles, bolita, bolita. En consecuencia, como esta es la medida angular que nos solicitan, x, entonces opuesto a bolita x, opuesto a bolita, esta medida angular también será x. Nuevamente tendremos la ecuación x más x, o sea, 2x más 36, eso será igual a 180 grados. Con lo cual, nuevamente, 12x será igual a 180 menos 36, esto es 144, y con lo cual x finalmente será 72 grados. Esta es pues la sexta forma de solución. La séptima y última forma de solución que veremos es aplicando ceba trigonométrico, el cual nos dice que sea un triángulo ABC en el cual se ubica un ceba centro, o sea, un punto cualquiera en el interior de dicho triángulo, entonces se cumplirá la siguiente propiedad, que el seno de alfa 1 por el seno de alfa 3 por el seno de alfa 5, ese producto será igual al seno de alfa 2 por el seno de alfa 4 por el seno de alfa 6. Lo podemos entender de la siguiente manera, ¿no? Este giro, check, aspa, check, aspa, check, aspa. Todas aquellas expresiones que estén con check multiplicadas serán iguales a todas aquellas expresiones que estén marcadas con aspa en un producto de senos. Muy bien, y para la parte demostrativa deberemos recordar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando se tiene un triángulo rectángulo en el cual se conoce la medida de la hipotenusa y un ángulo agudo, en este caso tal como θ? Entonces podemos expresar la medida de los catetos en términos de m y θ. En este caso, el más importante y el que vamos a aplicar para la parte demostrativa de ceba trigonométrico es que el cateto opuesto medirá la longitud de la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo en cuestión. Muy bien. En este caso deberemos generar entonces triángulos rectángulos y para ello, tomando como referencia este sebacentro, este punto D, trazaremos perpendiculares hacia los lados del triángulo. Habiendo trazado esas perpendiculares, notaremos que se han generado 6 triángulos rectángulos. En consecuencia, en cada uno de ellos deberemos identificar las hipotenusas. Y en este caso, por ejemplo, en este triángulo rectángulo, notaremos que la hipotenusa, o sea, aquel lado opuesto al ángulo de 90 grados, será el trazo BD. Por esta zona, en este triángulo, será AD la hipotenusa. Y así sucesivamente en cada uno de los casos notaremos que los trazos que parten desde los vértices del triángulo principal hacia el sebacentro hacen las veces de hipotenusa. Entonces, sean estos trazos en rojo tales como DM, DN y DP, ya sabemos que esos trazos harán las veces de catetos que iremos a determinar en términos de los ángulos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6 y en términos de los valores de las hipotenusas. En este caso a BD le establecemos una medida tal como a AD le establecemos una medida tal como C y a DC le establecemos una medida tal como V. Muy bien, entonces ya sabemos la longitud de las hipotenusas y también conocemos ángulos agudos. En el triángulo rectángulo BMD podemos establecer que la medida del cateto MD, ¿te das cuenta? Cateto opuesto a alfa 1 medirá lo que mide la hipotenusa, en este caso A, por el seno de alfa 1. Vamos al siguiente triángulo y notamos que ese mismo trazo podemos representarlo en términos de la hipotenusa, cuya medida es C, y el ángulo agudo alfa 2. En este caso será el valor de la hipotenusa C multiplicado por el seno de ¿quién? El seno de alfa 2. Siguiente triángulo,
aquí en esta zona podemos determinar la longitud de DP tomando como referencia la longitud de AD, que hace las veces de hipotenusa, y el ángulo alfa 3. En este caso esta medida será C por el seno de alfa 3. Pero también en el otro triángulo rectángulo podemos establecer la misma longitud dp en términos de b y de alfa 4. Esto será valor de hipotenusa b por el seno del ángulo alfa 4. Siguiente triángulo, el mismo procedimiento. Este trazo será v por el seno de alfa 5, pero también lo podemos representar en términos de a y seno de alfa 6, ¿cierto? En el otro triángulo. Entonces esto lo escribiremos por esta zona, a por el seno de alfa 6. En consecuencia tendremos las siguientes igualdades. A por el seno de alfa 1 será igual a C por el seno de alfa 2. También podemos escribir por aquí, en el otro trazo, que C por el seno de alfa 3 es igual a B por el seno de alfa 4. Y en el otro caso, del trazo de M, podemos afirmar que B por el seno de alfa 5 será igual a A por el seno de alfa 6. Y fíjate que si operamos en la primera columna de valores o en la segunda columna de valores, obtendremos las siguientes expresiones. Podemos utilizar suma o producto. En este caso nos conviene producto para poder eliminar las expresiones A, B y C. Fíjate, si aplicamos producto en la primera columna, tendremos A por B por C por seno de alfa 1 por seno de alfa 3 por seno de alfa 5, y eso será igual al producto de valores de la segunda columna. En este caso volvemos a identificar las expresiones A, B y C. Esto será A por B por C multiplicado por seno de alfa 2 por seno de alfa 4 y por seno de alfa 6. Es fácil notar en este punto que las expresiones A por B por C aparecen en ambos lados de la ecuación, en consecuencia se cancelan. Y es así pues que tenemos la expresión seno de alfa 1 por seno de alfa 3 por seno de alfa 5. Esa expresión será igual al seno de alfa 2 por el seno de alfa 4 y por el seno de alfa 6. Y esta es pues la expresión que queríamos demostrar, ¿no? La que rige la propiedad de ceba trigonométrico. ¿Te das cuenta? Esta expresión. Aquí finalmente decimos lo que quería demostrar. Muy bien. Vista esta demostración, ahora sí podemos emplear esta propiedad de ceba trigonométrico como parte de la séptima forma de solución. Veamos. Aquí ya tenemos nuestro gráfico con nuestros datos incluidos y además ya hemos completado las medidas angulares que faltaban. Ahora sí, seno trigonométrico involucraba a todos aquellos ángulos que estaban ubicados como parte de los vértices, o sea, conformados en estas zonas, ¿cierto? Pero aquí lo que nos piden es determinar la medida del ángulo X, conformado por BDA. Pero eso no será mayor problema, puesto que podemos determinar esta medida angular, a la cual llamaremos Z, y con ella en el triángulo ABD podemos determinar luego el valor de X. Si este ángulo mide Z, en consecuencia, el ángulo restante, en el caso de ABC, en ese ángulo, esta medida deberá ser el total, que es 84 grados, menos la parte que es Z. Muy bien, vamos a ello entonces. Ahora, aplicando ceba trigonométrico, tendremos check, aspa, check, aspa, check,
y aspa. Tendremos entonces la expresión seno de z por todas las expresiones que están en check, seno de 12 grados por el seno de 18 grados, y todo ello será igual al producto de todas las expresiones que están multiplicadas con aspa. Seno de 36 grados por el seno de 30 grados y finalmente por el seno de 84 menos z. 84 grados menos z, ahí está. Listo. Ahora sí trabajamos aquellas expresiones que son conocidas. En este caso tenemos la expresión seno de 30 grados. Eso ya sabemos que es un medio. Y fíjate aquí, tenemos esta expresión 36 grados y por aquí esta expresión 18 grados. Están en relación de 1 a 2. Aquí podemos aplicar el seno del ángulo doble. ¿Y qué nos dice el seno del ángulo doble? Pues deberemos recordar esto. Por aquí colocamos recordar que el seno del ángulo doble, en este caso tendremos seno de 2 alfa. Esto será igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Muy bien. Con ello, aquí podemos establecer que la expresión seno de 36 grados sea representada como 2 veces el seno de... ¿Quién sería alfa? Si 2 alfa es 36, alfa es 18. Entonces, ello será igual a 2 veces el seno de 18 grados por el coseno de 18 grados. Muy bien, entonces la expresión resultante quedará de la siguiente forma. Seno de z por el seno de 12 por el seno de 18 grados, ello será igual a esta expresión que ya vimos que es 2 veces el seno de 18 grados por el coseno de 18 grados por el seno de 30 grados, que es un medio, por el seno de 84 grados menos z. Aquí ya podemos simplificar estas expresiones. 2 con 2. Muy bien. Tendremos además la expresión seno de 18 grados en un lado y seno de 18 grados en el otro lado. Esas expresiones también se pueden cancelar. Ahora sí, notamos expresiones seno, seno, coseno y seno. Es preferible trabajar con un solo tipo de razones trigonométricas. En este caso, a esta expresión coseno de 18 grados la podemos reemplazar en términos de seno de su complemento. Recuerda que si tienes una expresión seno de un ángulo tal como alfa, eso lo puedes representar como el coseno de ¿quién? De su complemento y viceversa. Muy bien, entonces aquí podemos reemplazar ello y podemos escribir seno de z por el seno de 12 grados, ello será igual, coseno de 18 será igual, seno de ¿quién? Seno de 72 grados, ¿no? Puesto que este ángulo es el complemento de 18. Aquí por el seno de 84 grados menos z. Llegado a este punto ya podremos hacer una comparación de ambas expresiones de la ecuación, ¿no? Aquí, seno de 12, ¿con quién podré igualar? Evidentemente no con esta expresión seno de 72, sino con la expresión seno de 84 menos z, ¿ya? ¿Y cómo corroboramos ello? Con la otra expresión. Entonces, por aquí tendremos que confirmar en seno de z igual a seno de 72 grados, ¿no? O viceversa. Si este es mi punto de partida, digo seno de z igual a seno de 72 grados. Estoy afirmando que z es igual a 72 grados. Voy a la otra parte de la ecuación y corroboro ello. Digo, a ver, si z es igual a 72 grados, tendré 84 menos 72. ¿Cuánto es ello? Ello es 12 y efectivamente esta expresión es seno de 12 grados. Por lo tanto, esto está ok. Por lo tanto, puedo afirmar que z es igual a 72 grados.
Voy al gráfico y ya sé que esto es 72 grados. En consecuencia, en este triángulo podré hacer sumatoria de ángulos internos igual a 180, ¿cierto? Entonces tendré 36 grados más 72 grados, que es el valor de z, más x, eso será igual a 180 grados. Aquí tengo la expresión 108 grados más x es igual a 180 grados, con lo cual resulta pues que x es igual a 72 grados. Así concluye esta explicación de 7 formas distintas de dar solución a este interesante ejercicio de Olimpiada turca, específicamente de la Olimpiada Nacional de Matemática de Antalya, en Turquía, con las aplicaciones geométricas y trigonométricas. Espero que el video te haya gustado, que la explicación haya sido lo suficientemente clara. No olvides, comparte el contenido, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Gracias. Hasta pronto.